Una carrera política de éxito cortada en seco por una imputación judicial. Un caso diseñado ideológicamente, amplificado mediáticamente y con consecuencias electorales. Un escándalo mayúsculo que 2 años después queda en nada. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Mónica Oltra. El daño ya está hecho. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Junio de 2022. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo. Con estas palabras, conteniendo la rabia, Mónica Oltra dimitía hace 2 años como vicepresidenta de la Comunitat Valenciana. Ens estan fulminant 1 a 1 amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès. Mónica Oltra, líder de Compromís, ejemplo de la lucha contra la corrupción del PP valenciano y referente luego en la coalición autonómica con el PSOE durante 2 años, tuvo que dimitir. La extrema derecha la había puesto en la diana de un asunto muy turbio. El entonces marido de Mónica Oltra fue condenado por abusos sexuales a una menor tutelada en un centro público de la Generalitat Valenciana. Lejos de pensar que esos abusos se cometieron a espaldas de Mónica Oltra, como pareja y como vicepresidenta, la acusaron de encubrirlos y de usar a funcionarios para intentar proteger el secreto familiar. La llevaron a los tribunales y un juez decidió investigarla, imputarla. La presión mediática se desató. Sobre la imputación de la impresentable Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, cuando empezó a ocultar lo sucedido, eran pareja. Y ahora ella todavía se hace la estupenda, protegida en su puesto oficial de la vicepresidencia valenciana. ¿Es esta la otra manera de servir a los ciudadanos? ¿Aprovechar tu posición para proteger a tu entonces marido o proteger tu carrera política en vez de proteger a aquellos que tienes bajo tu responsabilidad, como son las menores tuteladas? Hay hechos probados, según lo cual hay una orden de alejamientos que Mónica Oltra y su consejería esconden durante 2 meses. Que jamás es. Mónica Oltra dimitió, desapareció de la vida pública. Compromís se quedó sin líder. Y luego la izquierda perdió el gobierno de la Generalitat, que ahora gobiernan PP y Vox. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Perquè este país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici, i s'encausen innocents, i passen Vicky Rosells, i Alberto Rodríguez, i las niñeras. I este país és un problema quan no nos defensem de la extrema dreta. Han pasado no 20, pero sí 22 meses de aquella dimisión. Y el juez acaba de sentenciar a favor de Oltra. Se archiva el caso. No habrá ni juicio. No hay indicios de que Mónica Oltra utilizara su cargo para intentar proteger a su exmarido. I este país és un problema quan no nos defensem de la extrema dreta. Este país és un problema, té un problema. Este país té un problema quan ens desubiquem. Ganan los malos. Vamos a explicar bien todo lo que ha pasado, por qué se archiva esta causa contra Oltra y qué consecuencias políticas ha tenido toda esta campaña que ahora queda en nada. Lo hacemos con mi compañero Lucas Marco, periodista del Diario.es en la Comunidad Valenciana. Hola, Lucas. Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Lucas, a Oltra la acusaron de dar instrucciones, de encargar informes, de tapar la situación de su exmarido, con el que todavía convivía entonces. ¿Qué dice el juez que ha analizado todas esas acusaciones? Bueno, pues el auto de sobreseimiento del juez instructor lo que concluye es que en ningún caso existió una directriz o consigna dictada por Mónica Oltra o por cualquier otro cargo de la Consellería de Igualdad orientada a desacreditar a la menor o a favorecer a su exmarido o a su situación procesal. Y, de hecho, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional para todos los investigados, incluida Oltra, que era la más importante, al no haberse justificado la perpetración de delito alguno por parte de los mismos, que es lo que dice literalmente el auto que hemos conocido este martes. O sea que no solo se archivan las acusaciones contra Oltra, sino contra las otras 15 personas de su gabinete, de funcionarios, porque además recordemos que el centro de menores donde se producen los abusos también depende de la Generalitat. En fin, todo eso estaba bajo la lupa del juez. Se llegaron a publicar correos electrónicos para intentar probar esa connivencia. ¿En qué ha quedado eso, Lucas? La acusación popular que ejerce la extrema derecha pidió en repetidas ocasiones que la policía interviniera en los correos electrónicos intercambiados entre Oltra y miembros de su gabinete para averiguar si hubo algún tipo de instrucción, algún tipo de orden, algún tipo de comentario por parte de la entonces consellera y vicepresidenta del Gobierno valenciano en relación a algún tipo de maniobra para, en fin, tapar la investigación sobre su exmarido o incluso beneficiar pues su situación procesal. Entonces, la policía efectivamente intervino estos emails, eran decenas de miles de correos electrónicos y no halló ningún tipo de orden. De hecho, solo se hallaron unas decenas que hacían referencia a este caso. Entonces, paradójicamente, estas peticiones de las acusaciones populares han propiciado que el juez concluya que no hay indicios de que Oltra diera ningún tipo de instrucción. Lucas, hablas de sobreseimiento provisional de este caso, o sea que la decisión de este juez se puede recurrir. Sí. Tienen 5 días para recurrir. El auto de sobreseimiento provisional es una resolución que no es firme, que puede ser recurrible, a diferencia del auto de sobreseimiento libre, y lo que significa es que no se han visto indicios suficientes como para cerrar la instrucción y llevar a los investigados a juicio. Por lo tanto, es un auto que no es firme, pero tiene tal contundencia que ya se prevé que este será el resultado definitivo de esta instrucción. Vayamos a las motivaciones políticas de esta denuncia. No hay que ser muy listo para ver bastante rápido que en este caso había una intención política desde el origen. El exmarido de Oltra, repito, ha sido condenado a 5 años de cárcel por abusos sexuales graves contra una menor y eso no está en discusión. Pero de la representación legal de esa menor en los tribunales no se encarga precisamente una abogada especialista en violencia machista, Lucas, sino gente que ya olía la sangre política en este caso. La acusación particular que representa a la menor la ejerce José Luis Roberto, que es un dirigente de grupúsculos neofascistas, un personaje de la extrema derecha valenciana muy conocida. Tras la primera condena al exmarido de Oltra, impulsan una denuncia específicamente sobre la gestión de la Consellería de Igualdad en relación a estos abusos. Una vez que se inicia esta segunda causa, se suman 2 acusaciones populares, que son Vox y la asociación Gobiérnate, que está en manos de Cristina Seguí. Cristina Seguí es una agitadora también de la ultraderecha, fue fundadora de Vox, lo que pasa es que rompió con el partido de Santiago Abascal por disensiones internas y ha seguido, digamos, pues, su carrera en solitario. Entonces, sí que es cierto que las 3 acusaciones, tanto la particular como las 2 acusaciones populares, estaban en manos directa o indirectamente de la ultraderecha. Algo que la propia Oltra denunció en varias ocasiones, ¿no? Porque ella interpretaba que esto era una suerte de cacería contra el Pacte del Botànic, contra el gobierno progresista de la Generalitat Valenciana de entonces y específicamente contra Compromís y contra Mónica Oltra. La operación, como hemos visto, le sale bien, muy bien a la ultraderecha, al menos a corto plazo. Oltra dimite en esa rueda de prensa, empujada por la presión mediática, empujada por la presión judicial, pero también empujada por la toma de conciencia de que desde el PSOE de Valencia, desde el propio presidente Ximo Puig, ya no quieren seguir soportando esa sombra de dudas sobre el gobierno, Lucas.
Sí, Oltra efectivamente dimitió tras una rueda de prensa bastante espectacular. Ella, fiel a su estilo, pues ajustó cuentas tanto con las propias acusaciones de la extrema derecha como incluso con sus socios, ¿no?, del PSOE valenciano en la Generalitat Valenciana. Sí que es cierto que, aparte de las presiones de sus socios del PSPB, hubo ciertos movimientos en el seno de Compromís que consideraban que la situación era insostenible y que la mejor salida era la dimisión, con lo cual un poco el cóctel, ¿no?, de todos estos factores empujó a Oltra a dimitir. Sí que es cierto que, desde mi punto de vista, yo creo que el PSPB no calculó demasiado las consecuencias, porque al final el periodo, ¿no?, de progresista del Pacte del Botánic, que fueron 2 legislaturas, se sostenía en buena medida en el liderazgo de Oltra en Compromís. Sin el liderazgo de Oltra y sin Compromís, el PSPB, por una cuestión de números, no puede gobernar, tal como se vio en las últimas elecciones autonómicas, tras las que Carlos Mazón, del PP, logró conformar un gobierno en alianza con Vox. Además, meses después de las elecciones autonómicas, en las que la izquierda perdió el Palau de la Generalitat, el propio Ximo Puig cedió el paso, ¿no?, en el PSPB a Diana Morant y acabó abandonando el ámbito de la política autonómica. ¿Y ahora qué? Porque Oltra era un referente no solo en la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional, con alianzas ya avanzadas con Yolanda Díaz, con Ada Colau, con Mónica García. Yo creo que no hubiera sido raro verla como ministra. ¿Mónica Oltra quiere volver a la primera fila política, Lucas? Si se confirma el archivo, ¿quiere volver o más bien ya no quiere saber nada de nadie? Pues de momento este martes, por las fuentes cercanas a Oltra que hemos podido consultar, no se ha pronunciado ella personalmente. Ha delegado, ¿no?, en Compromís, que ha valorado el auto muy positivamente. Y estamos un poco a la espera de ver los movimientos que haga Oltra, ¿no? Hay que recordar que después de su dimisión, ella volvió a ejercer de abogada en el ámbito de la mediación. Y además también hay que recordar que después de su dimisión el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria a 5 años de prisión a su exmarido, y toda la instrucción evidentemente pues ha tenido un coste personal y familiar muy alto, ¿no?, para la propia Oltra, y luego también ha tenido un coste político también muy alto para Compromís. Hay que recordar que Mónica Oltra fue la artífice de las mayorías de la izquierda y fue sobre todo la representante del liderazgo muy potente por parte de Compromís, que después de la pérdida de las últimas elecciones autonómicas pues quedó muy tocado. A mí lo que me duele es eso. Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada. Porque yo estoy en política por la gente más vulnerable. Desde que era muy jovencita, siempre he tenido claro que la política tenía que ser una herramienta para defender a la gente más vulnerable. Y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando, por lo cual pido perdón, es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me está costando. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma. Lucas Marco, compañero del diario.es en la Comunidad Valenciana, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu, un abrazo. Y antes de marcharnos... A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las diosas con Judith irá a alienar, Violeta en Lo tienes crudo o el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.